Saludos. Titulamos este vídeo Indicios de transformación, continuidad, permanencia. PER 30. PER significa preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. En este caso, reflexiones, porque este vídeo tiene un carácter especulativo, pero en función de bases reales de nuestra comprensión, sobre todo en relación con el modelo cósmico. Entonces, hacemos este vídeo en un contexto de día 1 de febrero del año 2021, en situación que nosotros consideramos de crisis de supervivencia. El ser humano debe atender sobre todo a su supervivencia personal, pero también, y esa es nuestra labor, quiere ser nuestra labor de empoderamiento diario, empoderamiento al encontrar comprensión que le facilita tener una actitud y unas acciones concretas que le favorezcan no ya solo en este presente y en este cuerpo físico, sino sobre todo, y lo que nosotros consideramos mucho más importante, empoderamiento del cuerpo etérico, porque es la base y fundamental, y dijésemos así, la posible extensión después de este paso por esta dimensión y de abandono de este cuerpo físico. Nosotros estamos realizando un paso desde los tazones de Lapointe, que en realidad esos tazones es un esquema triple, dos polos y un centro, pues desde ahí propusimos y proponemos que se vea el paso hasta llegar a un punto más concreto, hasta llegar a nuestro modelo, al esquema de nuestro modelo cósmico, como este que tenemos aquí a la derecha, que sería una representación, una de tantas representaciones de nuestro modelo cósmico de cosmos, tierra, toroide. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Pero nos ha parecido conveniente, como se trata de la transformación, de pasar del 3 mediante pasos sucesivos, pues hasta este modelo, pues nos ha parecido conveniente tratar una transformación quizás en estos momentos de ataque más importante, que es la posible transformación del ser humano. Transformación al abandonar este plano, es decir, al abandonar su plano de su cuerpo físico. Entonces sería la pregunta, ¿qué podría suceder al abandonar el cuerpo físico? Entonces nosotros vamos a dar unos indicios basados en nuestra comprensión de este modelo cósmico y también de nuestra experiencia, como diremos al final en esta síntesis. Entonces nosotros decimos ya, al abandonar el cuerpo físico, lo que debe producirse, según toda nuestra interpretación, es una extensión de conciencia. Eso en primer lugar. Y a continuación, por un contacto, nosotros decimos contacto-transformación con el centro, porque en nuestro modelo cósmico todo gira y todo es creado por un centro y todo retorna a ese centro. Por tanto, esos serán los dos pasos fundamentales, una extensión de conciencia. Nosotros vamos a representar o vamos a explicar un fractal de por qué decimos nosotros ese tipo de extensión de conciencia. Entonces decimos, este vídeo está en relación con incoherencia. Esta transformación está en coherencia con el modelo del cosmos tierra toroide. Porque este modelo que tenemos aquí, tierra toroide, no está regido por la falsa, lo que nosotros decimos, la falsa gravitación universal, sino por el éter y mediante un empuje etérico. Entonces ese empuje etérico pues crea una separación etérica y esa separación etérica pues va creando distintos grados de densidades paralelos a grados de menor densidad, es decir, lo sutil con lo denso. Y entonces se van estableciendo distintos pasos hasta llegar a esta formación, pero sobre todo
dijésemos así, mediante tensiones de separación. Entonces, lo más físico, precisamente, es lo más denso y es lo más concentrado y más pequeño, y podemos decir así, lo que está más anudado. A veces se le dice anidamientos, como se quiera llamar. Eso es la parte más física, pero paralela a ella, pues está la parte más sutil. Y por tanto, entonces, al abandonar este cuerpo físico, pues se abandona una parte densa, entonces se tiene que producir necesariamente una extensión, y nosotros decimos una extensión espacial, pero también trascendente en cierta parte, porque también se trascenderá incluso elementos físicos, como pueden ser, por ejemplo, paredes, cuerpos físicos, en ese proceso que podemos decir así, de transformación al producirse la separación de este cuerpo físico y antes de ir al contacto directo con el centro creativo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir intentando presentar nuestro discernimiento y nuestra especulación basada en lo que decimos de este paso de transformación. Porque a continuación, en la serie que estamos haciendo es pasar del 3, precisamente mediante transformaciones sucesivas, pues a este modelo concreto. Pero todo esto es paralelo con la transformación física que tenemos aquí, evidentemente. Entonces nosotros decimos que precisamente aquí tenemos un globo, porque esto es un fractal que es muy representativo de lo que queremos decir, porque el globo lo forma una tensión interior. Y esa tensión interior, pues crea y va creando mediante distintos pasos hasta llegar a este modelo. Pero todos son tensiones que van concentrando una parte física y van dilatando, dijésemos así, una parte etérica. Por eso tenemos aquí esta representación de un ser humano. Este sería el mundo actual en el que estamos, y después parece que está saliendo a otra realidad. Y esta otra realidad pues tiene menor densidad, y por tanto también las cámaras de vacío del experimento de los tazones de la Point pues también te van reflejando, es parte de ese mundo plasmático que es distinto al que tenemos aquí, mucho más denso. Por tanto, toda la manifestación que es la creación pues es, por una parte, una condensación física material, que sería el cuerpo físico, con su contraparte o parte más sutil espiritual. Entonces, a lo primero sería el cuerpo físico, y la segunda parte pues sería el cuerpo etérico o alma, o como cada cual quiera llamarlo. Por tanto, nosotros decimos este modelo cósmico de tensión interior, de fuerzas etéricas creativas que procedentes de la fuente, que la fuente es lo sutil de lo sutil, imperceptible, pues origina pues el cosmos representado aquí. También es lo mismo exactamente que el ser humano en sus distintas partes. Aquí solamente consideramos la parte más material física del cuerpo y la parte etérica, que están separadas por esa tensión, y finalmente pues toda la estructura, pues este es el cosmos tierra toroide. Y entonces nosotros lo que queremos decir, vamos a poner un ejemplo de lo que queremos decir, que cuando se produce la separación del cuerpo físico, se produce una extensión física espacial y extensión también de conciencia. Pero esa extensión de conciencia pues dependerá su comprensión de lo que haya aprendido en este plano. Por eso decimos que este es el plano en el que estamos actualmente en cuerpo físico, el plano del verdadero aprendizaje, que nos ha colocado aquí la fuente para optar en libre albedrío en seguir comprendiendo y despertando, y eso dedicamos nosotros nuestra tarea personal con nosotros mismos y compartiéndolo con los demás, o alejarnos no obedeciendo al equilibrio interior, que debe equilibrar esas dos partes, la parte interesada o práctica mental y la parte también sentimental y emocional. Entonces, nosotros recomendamos este vídeo poniendo este título: Globos al vacío y más, experimento en cámara de vacío, de este canal, porque nos va a representar, nos va a hacer una experimentación que nosotros lo consideramos un fractal. Un fractal es como un ejemplo, podemos decir, no es la auténtica realidad, pero muy coherente con todo lo que nosotros queremos decir de una expansión cuando se pasa al otro plano después de abandonar el físico, y por tanto también y esto es importante, de
una equilibración con el otro plano, con el plano superior, estando ya en este plano. Por tanto, todo conocimiento y todo progreso físico espiritual pues nos hace en este mismo plano pues estar, dijésemos así, en armonía con el otro plano, y eso será la auténtica evolución del ser humano aproximándose a su fuente origen, es decir, la criatura con su creador hasta fundirse en uno. Eso sería el máximo. Entonces esto sería una experimentación fractal de transformación, expansión, que sería, como dijésemos así, una especie de modelo de lo que queremos decir. Entonces, decimos que la extensión de conciencia espacial al ir un globo ingresando en un espacio más sutil, porque aquí tenemos globos en esta cámara, esto es una cámara de vacío que está aquí con su regulador de esa presión. La cámara de vacío ya lo hemos visto en los tazones de la Point en vídeos anteriores. Entonces decimos que la extensión de conciencia espacial al ir un globo ingresando en un espacio más sutil, porque vamos a hacer esta cámara de vacío, lo vamos a convertir en un espacio más sutil. Ahora mismo no es sutil porque todavía no se ha empezado a producir ese vacío. Pues entonces eso sería la separación del cuerpo físico. La separación del cuerpo físico te proyecta en un espacio más sutil, de mayor extensión, que es trascendente a lo físico. Y vamos a ver aquí pues esta experimentación. Entonces, mediante esta cámara de vacío empiezas a aplicar el vacío en estos globos que están inflados, cada uno con distintas, podemos decir así, presiones. Pero cuando tú inflas un globo, tú lo que estás haciendo realmente es que estás estableciendo una presión en este interior que está contrarrestando la presión atmosférica exterior. Y por eso está en esta disposición un globo. Ahora, tú metes un globo en una cámara de vacío, como vamos a hacer aquí, y en esa cámara de vacío tú empiezas a hacer el vacío, es decir, a hacer un espacio más sutil y un espacio que tenga menor presión que la presión atmosférica, y entonces veremos qué sucede en estos globos. Y eso es una transformación, porque sería equivalente a un cuerpo físico que abandonas el físico. Un globo pues ingresa en otro espacio más sutil, que sería el de la cámara de vacío. Entonces, ¿qué pasaría cuando empieza a funcionar y a aplicar ese vacío en esta cámara? Que entonces los globos empiezan a inflarse. ¿Y por qué sucederá eso? Porque realmente cuando ya has quitado la presión, cuando los globos estaban en el exterior siendo contrarrestados por toda la presión atmosférica exterior, ahora lo metes aquí y esa presión atmosférica exterior pues tú la vas eliminando porque vas poniéndola más sutil, vas quitando esa presión. Entonces, al quitar esa presión, esto que estaba antes contrarrestado y equilibrado pues empieza a crecer, porque ya no es contrarrestado por la presión interior de la cámara de vacío, y empieza a crecer. ¿Y hasta dónde empezará a crecer? Pues hasta ir explotando. Entonces van explotando los globos, como están viendo. Por tanto, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Pues que realmente cuando se produce un cambio de dimensión y tú, al producirte la separación de tu cuerpo físico, ingresas. ¿Dónde ingresarás? Pues ingresarás en un espacio más próximo a tu origen, que es el espacio más sutil de la fuente, a uno de sus espacios. Y entonces, en ese espacio más sutil, ¿qué recibirás tú? ¿Qué recibirá tu conciencia cuando se separe de tu cuerpo físico? Pues una extensión. Te irás agrandando, podemos decir así, sin cuerpo físico, y también un cierto grado de trascendencia, porque podrás evidentemente atravesar paredes, porque ya eres más sutil. ¿Y ahí hasta cuándo? Pues hasta reunirte realmente con tu propia conciencia, que es tu centro, a tomar contacto con ese centro. Entonces los globos van explotando. Pero ¿qué sucede? Y esto también es importante y puede ser un punto de meditación. Pues que hay dos globos aquí que no han explotado. No han explotado. ¿Y por qué no han explotado? Porque lo sutil interior de estos dos globos es semejante a lo sutil interior de la cámara de vacío. Es decir, está en equivalencia. Esa menor presión, y entonces no le ha hecho estallar a estos dos globos. Los demás sí, los demás han estallado, pero estos dos
No, es decir, han sobrevivido 2 globos. Entonces, ¿eso para nosotros qué nos dice? Pues nos dice que tiene importantes implicaciones. Nos dice que si aquí en este cuerpo físico nosotros vamos siendo fieles a nuestra propia conciencia interior y vamos anteponiendo lo espiritual a lo material, incluso estar dispuestos, si una oscuridad pues nos quiere obligar mediante la amenaza a nuestro cuerpo físico a ponernos en la órbita de la oscuridad, pues no ceder, dejar incluso el cuerpo físico si es que nos amenaza y nos obliga esta oscuridad, porque nuestro cuerpo etérico pues permanecerá con más poder. Y evidentemente si estás despierto, pues ya no volverás a caer más en esa oscuridad. Incluso, dijésemos así, entre comillas, pues castigarás a esa oscuridad que te ha producido el arrebatarte el cuerpo físico. Por supuesto que sí, realmente. Y realmente no será un castigo tuyo personal, será un castigo del mismo dinamismo de la fuente que va separando de sí mismo todo lo que son densidades y oscuridades infradimensionales. Por supuesto que sí. Mientras que tú, pues evidentemente si estás aquí en equilibrio y ya en la propia vida logras un equilibrio con este mismo exterior, pues realmente será un progreso, será un avance. Sin duda, pensamos nosotros, seamos convencidos, un avance realmente dimensional. Y esto es el verdadero sentido de este aprendizaje en esta vida. Por tanto, nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis de este vídeo que hemos querido hacer un tanto comprensivo para favorecer un empoderamiento cuando ya la oscuridad nos está llevando al límite de supervivencia. Entonces nosotros decimos que si el humano tuviera este conocimiento de la permanencia de lo etérico, del alma, de lo espiritual, pues no se sometería al control de Lucian y sus infradimensionales, porque el mayor engaño y poder que ofrece este Lucian es llevar, creemos nosotros, especulamos, llevar a estas élites precisamente a ver su contacto de sus entidades superiores con su superior tecnología y amenazarles y decirles tenéis que seguir así, si no podemos eliminar a todos los humanos. Pues en cambio, si esos humanos que se dejaron convencer y forman parte de élites secretas no se hubiesen posicionado con sí mismos y con su interior, pues habrían dicho, pues no obedezco a esta agenda de oscuridad. Puedes arrancarme el cuerpo físico, no puedes nada contra mí. Y eso realmente, pues, haría realmente retroceder a esta oscuridad, porque sabría que realmente ese ser, ese humano, ya está despierto y realmente se va a tomar venganza con ese tipo de repulsión natural, que es la repulsión de la fuente hacia la oscuridad que le combate. Por tanto, si tuviese este conocimiento, lo más importante no sería el mantenimiento del cuerpo físico, como nos están llevando a esta agenda. Mantener el cuerpo físico, es decir, por nuestro bien, por nuestra conservación, precisamente quitarnos lo más esencial, que es la humanidad y el contacto con nuestra fuente interior. Entonces nosotros decimos y terminamos aquí que nuestra convicción se basa en nuestro discernimiento sobre el funcionamiento de nuestra realidad, que es el sistema del cosmos Tierra Toroide que estamos compartiendo, que conjuga lo espiritual y lo material. En eso se basa nuestra convicción y también, y esto ya es personal, tenemos que decirlo, también se basa en nuestra experiencia concreta, en nuestro conocimiento directo. El destino ha querido que sea así, en nuestro conocimiento directo de humanos que nosotros ya conocemos, que estos humanos ya poseen estas capacidades de un superior nivel sutil, porque nos lo han mostrado, que tienen esa capacidad, es decir, que no están solamente en un sitio, sino que ellos, al igual que lo que hemos dicho, cuando uno se separa del cuerpo físico, que trasciende y atraviesa paredes, por ejemplo, pues eso nos lo han mostrado a nosotros. Por eso decimos que en estos 2 puntos es donde se basa nuestra convicción que nosotros queremos compartir, sobre todo pues la comprensión del funcionamiento de este cosmos. Terminamos deseando para nosotros salud, discernimiento y fortaleza en estos tiempos finales.